Hola hermanos, muy buenos días. En esta ocasión vamos a prepararnos para una nueva serie de videos que serán tal vez tres, no sé, tal vez tres, cuatro, en el que me gustaría que hablemos cómo vencer a la bestia de 7 cabezas, ¿ok? Esto lo vamos a tomar inicialmente. Y como base lo tomaremos del libro del Apocalipsis, el Apocalipsis 13, del 1 al 9. Pero iniciemos con una oración, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de bondad, que nos distes la vocación a la pureza, la vocación a la oración para vencer las tentaciones, de diferentes formas que se nos presenta. Te pedimos que nos ilumines con la luz de tu Espíritu Santo, que tu santa palabra sea luz para nuestro sendero y lámpara para nuestros pasos. Que aprendamos de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón, para poder vencer las diferentes tentaciones que se nos presentan en la vida, pero también para ser perseverantes en la vida de oración, de pureza, de castidad, de caridad y de amor por nuestro prójimo. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, tomemos la escritura y vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1, y leamos. Y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia, y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, oiga.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, sabemos, hemos escuchado muchas aplicaciones de esta escritura en diferentes situaciones, vamos a ponerlo de esa manera, y también el propósito con el que se escribió este libro del Apocalipsis, ¿verdad? Sin embargo, no olvidemos un punto muy importante, que la palabra de Dios está diseñada por Él mismo para ayudarnos a vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida que nace de Él y que debe de tender a Él. Y lo que nace de Dios debe de tender a Dios. Entonces, mis hermanos, debemos de buscar siempre las cosas de Dios para de esa manera poder nosotros vencer en las batallas que se nos presentan en la vida, que se nos presentan de diferentes maneras. Miren, por ejemplo, ese tema lo vamos a abordar desde un punto de vista espiritual, ¿verdad? Y cuando me refiero a que desde un punto de vista espiritual, quiero decir, ¿qué es la persona? La persona, una persona, nosotros somos materia y somos espíritu, o sea, somos cuerpo y somos espíritu. Y el espíritu y el cuerpo están en una constante lucha. Y en esa constante lucha nosotros tendemos a tener varias fallas o muchas fallas, dependiendo la vida de cada quien, pero por seguro tenemos caídas, ¿ok? ¿Y qué es lo que se necesita? Pues levantarse y seguir adelante. Y por esa razón vamos a tomarlo desde un punto de vista espiritual. Vamos a examinar algunas, no todas obviamente, pero algunas de las cosas que hacen caer al ser humano. Si tomamos de la escritura lo que dice acerca de la bestia y del dragón, ¿verdad? Que el dragón le da poder a la bestia. ¿Y quién es el dragón? ¿Te acuerdas la Biblia? El dragón es Satanás, ¿verdad? Y la bestia, pues uno de sus demonios, por seguro en este caso. Y quizás el demonio más fuerte que haya creado o que tenga el demonio. No creado, el demonio no crea nada, que quede claro. Sabemos que Satanás y los demonios son ángeles caídos, ¿ok? Pero también ellos tienen sus rangos. Bueno, así que vamos a tomar de esas cosas que hacen caer mucho a la gente, que nos hacen caer, ¿ok? Y que no son a nivel personal nada más, sino que están activas no solamente en nuestra vida, pero en el mundo, porque cuando escuchemos esto se van a dar cuenta que eso está por todos lados. Y que nosotros, como dijo Cristo en el Evangelio de San Juan, Padre, te ruego por ellos que se quedan en el mundo. Ya no son del mundo, pero viven en el mundo. Y esos somos nosotros, por los que Cristo rogó. Y porque por muy fuerte nuestra espiritualidad, nuestra vida de oración y lo que ustedes quieran, tendemos a sufrir de tentaciones, ¿ok? Por ejemplo, comienzo con la primera cabeza, ¿ok? En la primera cabeza vamos a hablar de lujuria y sensualidad. Ahora, ¿qué cosa es la lujuria?
Bueno, veamos una definición de la lujuria. ¿Qué cosa es lo que se define como lujuria? Y vamos a ver aquí que lo que se define como lujuria es, permítanme aquí, vamos a ver. Miren, la lujuria en una persona, los comportamientos lujuriosos que se caracterizan fundamentalmente por arrebato o furia y el descontrol sexual que se manifiesta en el comportamiento de los individuos. En el área de la psicología, la lujuria está relacionada con los pensamientos posesivos con respecto a otra persona. Muy bien, partamos desde ahí. En pocas palabras, tiene que ver con la sexualidad. ¿Ok? Una persona lujuriosa es una persona que está pensando constantemente en el sexo. Y llega a pensar de tal manera en el sexo que se convierte en algo enfermizo. La lujuria es un espíritu que es muy difícil de vencer y se manifiesta en la persona a través de tentaciones, pensamientos hacia una persona, debo decir también para otros, pensamientos hacia animales, ¿verdad? Con tal de satisfacer un instinto sexual. La lujuria es algo que todos poseemos, pero que sometida al plan de Dios se convierte en sexualidad sana, bendecida por Dios. Pero cuando la persona se deja llevar únicamente por sus instintos, ¿qué es lo que pasa? Como acabamos de leer, dice que se deja llevar por deseos hacia otra persona. ¿Ok? Y en este caso vamos a hablar tanto de hombres como de mujeres, de heterosexuales y personas de inclinación hacia el mismo sexo. Cuando una persona se inclina de una manera enfermiza sexualmente en sus instintos hacia otra, pues no busca el bien común. Piensa de una manera egoísta y piensa en satisfacer sus propios instintos. Busca básicamente dañar a otras personas con tal de que ellas se satisfagan. Y lo mismo pasa con parejas heterosexuales, que con parejas con inclinación hacia el mismo género, y lo mismo pasa en hombres que pasa en mujeres. Y cuando nos sentamos a platicar con esas personas y nos ponemos a investigar un poquito acerca de su relación con Dios, su vida de oración, su vida espiritual, descubrimos que son personas que en sí no tienen a Dios en su vida, ¿verdad? Descubrimos que son personas que pues no saben ni siquiera rezar, mucho menos saben qué es la oración. También nos damos cuenta de que son personas de que no ha habido una estructura religiosa en su vida. O sea, que desde niños los papás fallaron en instruirlos debidamente. Pero aún así también hay muchos casos que aunque hayan sido instruidos debidamente, con valores cristianos, morales y familiares, la persona crece y se desvía. ¿Ok?
y se desvía porque se deja llevar precisamente por las tentaciones. Y en ese dejarse llevar por las tentaciones, lo que hace es que poco a poco se va olvidando de Dios. Poco a poco lo vencen esos pensamientos y poco a poco va dejando la oración. Es más, también hay casos en que la persona piensa que por rezar mucho no va a tener tentaciones. Y eso es un pensamiento erróneo. Nosotros podemos catalogarnos o que nos cataloguen como buenas personas, pero en el fondo de nuestro corazón, que solamente Dios conoce, es otra historia. Hay personas que por más que recen, por más que oren, por más que se acerquen a la Sagrada Comunión, créanme que son personas que luchan constantemente contra esta tentación tan grande que es la lujuria. Mis hermanos, ¿qué podemos hacer en este caso? En este caso, lo que la persona necesita hacer es pausar un momento, pensar, pedir la ayuda de Dios, orar, buscar consejería, especialmente de un buen director espiritual que lo sepa guiar por un camino de caridad y que lo invite a una vida de pureza. En el Catecismo de la Iglesia Católica vemos en el numeral 2351 algo acerca de la lujuria. Vamos a leerlo. Dice: la lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de la finalidad de la procreación y de unión. Con esto, mis hermanos, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, empezamos a recoger todo esto que les he platicado los primeros 15 minutos aproximadamente, y nos va a introducir en el aspecto teológico, ¿ok? Con escritura y con doctrina de la Iglesia. Así que la lujuria cae dentro de las ofensas a la castidad. Castidad a la que nos invita Dios. Castidad a la que todos debemos de aspirar. Los novios, por ejemplo, los novios deben de ser castos. Y yo sé que estoy hablando ahorita, en este tiempo, en esta época, en este momento, perdón, en que las cosas se han salido de cauce en ese campo. Y déjenme les explico qué es lo que quiero decir. Hoy en día es muy común que los jóvenes ni siquiera lleguen a ser novios, sino que empiecen por tener relaciones sexuales. Y tienen esa relación siguiendo unos instintos. No ha habido una educación sexual por parte de sus padres hacia ellos.
Y en las escuelas tampoco les dan una buena educación. Básicamente lo que les enseñan es cómo prevenir las enfermedades venéreas y cómo evitar salir embarazados. Pero no les están hablando de la castidad. De hecho, al enseñarle esas cosas, lo que están diciendo es: tengan todo el sexo que quieran, día y noche, de a montones, y nomás cuídense y todo va a estar bien. Erróneo, mis hermanos. No fue para eso que Dios creó la sexualidad. Ni fue para eso que Dios nos creó nada más. Sino que si la lujuria es una ofensa a la castidad, veamos, mira. Por ejemplo, sigamos en el numeral 2352. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseco y gravemente desordenado. Ya tenemos ahí un ejemplo de lujuria. Buscar una satisfacción venérea. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. O sea, Dios nos dio la sexualidad. Vemos en el libro de el Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, después que Dios creó a Eva también, como les dice: vayan y multiplíquense. Y obviamente se multiplicarían a través de la sexualidad. Pero dice la Escritura que les dijo, que Dios los bendijo y les dijo: vayan y multiplíquense. O sea, bendijo su sexualidad. Por esa razón es que cuando hablamos de estas cosas, también hablamos del matrimonio. Porque en el matrimonio por la Iglesia se bendice la sexualidad y se invita a la fecundidad, para que de esa manera las personas puedan procrear y fundar una familia. Y la sexualidad dentro del matrimonio bien llevada no incurre un deseo desordenado de las apetencias venéreas. A eso me refería más temprano cuando decía yo, cuando la lujuria es sometida, o los deseos lujuriosos son sometidos a la voluntad de Dios, existe un gran goce de los sentidos. Pero sometidos a Dios, se llega a una fundición de dos almas. Almas que fueron creadas una para la otra, y bendecidas por Dios para entregarse en cuerpo y alma, amarse y respetarse. Pero como acabamos de leer en el catecismo, muchas veces no se respeta esa unión, no se aprecia esa bendición, y existen muchos matrimonios muchos miembros de matrimonios, vamos a decir, donde el hombre constantemente está siendo infiel a su pareja.
o se está dejando llevar por las tentaciones y está mirando pornografía. La pornografía es otra forma de lujuria descontrolada en la que el hombre, mayormente el hombre, vive fantasías y que desgraciadamente cada vez más está también invadiendo a la mujer, sin darse cuenta de que la pornografía en sí se convierte en infidelidad. Y la infidelidad es otra forma de lujuria desordenada, porque teniendo el hombre o la mujer a su pareja, buscan más allá relaciones extramaritales. Mis hermanos, en este canal ustedes no van a encontrar lenguaje que vaya modernizándose tanto con tal de quedar bien con las personas, con ustedes. No, mis hermanos. En este canal van a encontrar lenguaje tradicional, porque ahora se ha dado por decir que la infidelidad, la palabra infidelidad ya casi no se usa. Ahora se utiliza la palabra situación irregular. Queremos disfrazar las cosas con palabras modernas y elegantes y coloquiales, pero que en el fondo es infidelidad. La Biblia no nos cambia esas palabras. La Biblia las llama tal y como son. La iglesia las llama tal y como son. Es el mundo secular que utiliza esos lenguajes y va progresando en ese lenguaje por fines políticos, de llevar adelante una agenda, el de ser políticamente correcto, de no ofender a las personas y ese tipo de cosas. Cristo fue muy claro. Cristo le llamó a las cosas por su nombre y por eso nos dejó su sagrada escritura. En fin, un detalle más. Así el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral. Me refiero a la infidelidad. Aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana es el contexto de un amor verdadero. Congregación para la Doctrina de la Fe del Persona Humana, en su párrafo 9, ¿verdad? Documento de la Iglesia, por cierto. Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva. Punto importante aquí. Inmadurez afectiva. ¿Qué quiere decir? Yo decía hace un rato, hoy en día la juventud muchas veces pues están activos venéreamente, sexualmente, y ni siquiera llegan a ser novios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una inmadurez afectiva. Se está respondiendo a los impulsos que el cuerpo en su desarrollo, pues las hormonas están en una revolución ahí, y al no haber una disciplina por parte de la persona, al no someter esos sentimientos, esas sensaciones, al no someterlas a través de la oración
del sacrificio, se les da rienda suelta. Pero no quiere decir que la persona está emocionalmente lista. Físicamente sí. Y es la razón por la cual jóvenes, niños prácticamente, están teniendo familia. Su cuerpo biológicamente está listo, pero no están listos emocionalmente. Hay una inmadurez. Pero ya está madurando lo que viene siendo la lujuria. Ok. Otra forma, mis hermanos, la fornicación. ¿Cuál es la fornicación? El tener sexo fuera del matrimonio. Ahora voy a dejar el matrimonio por un lado, pero sexo fuera del matrimonio. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Bueno, personas, a veces ya ni siquiera tan jóvenes, que no se casan, no se han casado. Y no piensan casarse. ¿Por qué? Porque para ellos lo importante es tener con quién tener actividad íntima. No les importa formar una familia, no les importa tener hijos, simplemente satisfacer instintos. ¿Ok? Y mis hermanos, para redondear un poquito el tema, porque es muy amplio, pero obviamente me tomaría, simplemente la lujuria me tomaría 2 o 3 videos de media hora cada uno. Y yo creo que no vamos a hacer eso. Pero para redondear el tema, puedo decirles que desde su niñez, el ser humano desde su niñez es sexual. O sea, ya desde su niñez tiene esas sensaciones. Pero para eso está papá y mamá, para educarlos sanamente en ese campo y enseñarles que de acuerdo a su capacidad y a la etapa de su vida, en que todo eso es creado por Dios, pero que debe de respetarse. Porque esto me va a llevar a hablar del pudor también. Pero lo vamos a hacer cuando hablemos de la sensualidad. Por ahora, mis hermanos, quiero dejarlos con este tema porque ya son 30 minutos, 33 minutos, y mi intención no es grabar videos largos, sino unos videos de unos 30 minutos donde ustedes puedan obtener el mayor beneficio de lo que contienen estos videos y de ayudarlos a buscar la gracia de Dios. Combatimos la lujuria a través de la oración. Dice el Evangelio de San Mateo 26:36 que cuando Cristo fue a orar al huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos, y se llevó a sus apóstoles y dejó a Pedro, Santiago y Juan por ahí, y él se fue a un tiro de piedra a orar. ¿Y qué les dijo? Quédense aquí a orar, aquí mientras yo voy a orar más allá. Que Cristo se puso a orar y que entró en una agonía profunda, entró en su pasión y que empezó a sudar gotas como de sangre, dice la Escritura. Y después de una hora fue a ver a sus discípulos y los encontró dormidos. Y les dijo, ¿no han podido orar ni siquiera una hora? Oren
para no caer en la tentación. Y la lujuria es una tentación que necesitamos orar. Utilizar los auxilios que Dios nos ha dejado. Pero también no olvidarnos de los sacramentos, especialmente de dos sacramentos. Porque uno por seguro ya lo tiene la mayoría de la gente, que es el bautismo. Y ahorita les hablo un poquito de ese auxilio en el bautismo. Pero de dos sacramentos que son un arma bien fuerte en contra de la lujuria y de muchas tentaciones. Una buena, pero digo buena confesión. Una buena confesión. ¿Por qué una buena confesión? Porque en la confesión la persona viene a ya con un arrepentimiento, ya viene con un dolor de corazón, ya concientizó en que pecó, que hizo mal, que ofendió a Dios y busca su perdón. Recibir el perdón de sus pecados, y la lujuria es un pecado, al recibir el perdón de sus pecados y de los otros pecados que confiese la persona que tenga, y no unos sí y unos no, sino cuando digo una buena confesión se refiere a confesar todos los pecados de los que se tiene memoria, todos los pecados de los que en ese momento hasta ese momento se han cometido. No los que ya confesó, no. Desde la última confesión para acá. Esa persona cae en un estado de gracia. Y estando en un estado de gracia, esa persona es fortalecida por Dios. Y si luego va y comulga, mis hermanos, esa persona de que va a vencer. Si de verdad cree en las promesas de Dios. Y mencioné el bautismo. En el bautismo recibimos gracias, dones y carismas especiales. Todos los bautizados. Y que están con nosotros toda la vida, siempre. Pero que muchas veces nosotros no nos valemos de esos auxilios que el Señor nos da. Y los dejamos por ahí olvidados. Por ejemplo, nos da el don de fortaleza. El don de... pues nos da los 7 dones ahí en el bautismo. ¿Verdad? El don de fortaleza y cada don necesario. Los 7 dones mayores nos los da ahí. Pero nos olvidamos de ellos. Y por eso estamos como estamos. Como dijera San Pablo. Por eso somos unos débiles espirituales. Y por esa razón muchos de ustedes han muerto, dice, ¿verdad? Por ahí una de sus cartas. Así que roguemos a Dios que sea Él quien nos fortalezca, quien nos ilumine, quien nos lleve por un camino de castidad y de caridad por los hermanos y nos ayude a vencer las tentaciones, a ese monstruo de 7 cabezas, esa cabeza de la lujuria. Una de esas 7 cabezas por las cuales estamos reflexionando en esta ocasión, pero podremos darnos cuenta que esas cabezas son cambiantes dependiendo de las situaciones. Así que
Te rogamos, Señor, que no nos desampares y nos ayudes a ser castos. Castos de acuerdo a nuestro estado de vida. Castos en el matrimonio, para no caer en adulterio. Castos en nuestros pensamientos, para no caer en tentaciones, para no darnos a las tentaciones. Y castos en nuestras prácticas diarias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes y hasta la próxima.